¿Por qué en la Patagonia Argentina se encuentran tanta cantidad de fósiles de dinosaurio? Como en muchas zonas áridas del planeta, sus rocas expuestas afloran a la vista de quienes buscan interpretar la historia de la vida. En los museos, junto a los paleontólogos y paleontólogas, podemos conocer sobre el surgimiento, desarrollo y extinción de los dinosaurios. Tuti, mira un delfín. Oh, a ver. ¿Un delfín? Se parecen a los delfines. ¿Cómo te llamas? Ailem. Ailem, esto es un reptil. Es un reptil que vivió en la época de los dinosaurios. ¿Conoces a los dinosaurios? Sí. Bueno, los dinosaurios eran un grupo de reptiles que vivían en la tierra, pero en los mares los dominaban otro grupo de reptiles, los reptiles marinos. Entre ellos está el ictiosaurio. Este particularmente se llama Caipulisaurus bonapartei. Y si bien se parece a un delfín, tiene algunas diferencias. Fíjate, la aleta caudal, que es la aleta final, la de los delfines es horizontal y él la tiene vertical. ¿Y qué ves de raro en ese bicho? La boca. La boca. ¿Qué le ves de raro a la boca? Es muy alargada. Tiene un pico bastante largo y lleno de dientes. ¿Sabes para qué? Se alimentaba de unos organismos que se llamaban belemnites, que son parecidos a los calamares y que son bastante rápidos. Y este bichito también podía nadar muy rápido para poder cazarlos. Y además tienen otra particularidad en el cráneo. Fíjate, ¿qué tienen? Los ojos, ¿no? Los ojos. Tienen una cavidad muy, muy grande en donde estaba el globo ocular. Tenían ojos muy grandotes y eso les servía para poder bucear muy profundo y poder cazar estos belemnites. Estos reptiles están adaptados secundariamente a la vida marina. ¿Qué quiere decir esto? Que sus ancestros, sus parientes, vivían en tierra y ellos volvieron al mar. Exacto, volvieron al agua. Y para eso tuvieron que modificar sus miembros. Entonces, en vez de tener patas y brazos para poder caminar, las tuvieron que transformar en aletas. ¿Ves las aletas que tienen ahí? Tienen un par de aletas adelante y otro par de aletas atrás. Con eso podían nadar junto con su aleta caudal muy, muy rápido. Y además de estos, ¿había otros reptiles con los que compartía hábitat? Sí, había un montón de grupos de reptiles que compartían con los ictiosaurios. Mira, acá tenemos un ejemplar de Geosaurus. Geosaurus era un cocodrilo marino, completamente marino. No como los de ahora que están siempre asomados en tierra y de vez en cuando se meten al agua. Así que teníamos los cocodrilos. Después, este ejemplar, por ejemplo, que estamos viendo acá, es una cría, es un juvenil de los ictiosaurios. Lo que creemos nosotros es que hace 150 millones de años atrás ingresaba un brazo del mar Atlántico y se formaba una cuenca. Entonces las aguas eran más tranquilas y estaban protegidas del mar abierto. Y esto hacía que este lugar sea ideal como para poder reproducirse y tener crías. Así que por eso encontramos en esta zona tanta cantidad de ejemplares. Te hago una pregunta, Ailén, ¿conoces algún grupo de reptil actual? Serpientes, tortugas, Cocodrilos. ¿Y sabes cómo tienen sus crías esos? por huevos. Por huevos. ¿Viste que yo te dije que estos eran reptiles? Bueno, pero estos reptiles tienen una particularidad. No ponen huevos. ¿Te imaginas por qué?
Porque claro, ¿cómo van a volver a tierra a poner los huevos si ya habían cambiado las patas? Exacto, con los miembros transformados en aletas. Entonces, la particularidad también que tenían estos reptiles es que tenían sus crías en la panza. Así como los mamíferos, como nosotros, salimos de la panza de mamá, bueno, en estos reptiles también pasaba lo mismo. Tenían sus crías en la panza. Bueno, como les conté yo, había un montón de grupos de reptiles marinos viviendo en la cuenca de Neuquina. Los otros que nos quedaban por ver era este, que es un ejemplar de Dacosaurus, que es otro tipo de cocodrilo. Si bien están muy emparentados con Geosaurus que habíamos visto antes, este es otro grupo y que, si se dan cuenta, es muchísimo más grande. Fíjense la cabeza, el tamaño de los dientes. Algunos lo llaman el Godzilla patagónico. Wow. Y este que tenemos allá es un ejemplar de pliosaurio. ¿Saben lo que son los plesiosaurios? No. Bueno, los plesiosaurios eran un grupo de reptiles marinos como el nahuelito. ¿Lo conocen al nahuelito, a la leyenda del nahuelito? Bueno, dentro de los plesiosaurios habían unos que tenían el cuello largo, como el nahuelito, y otros que tenían el cuello corto y cráneos muchísimo más grandes. Este es un ejemplar de pliosaurio. Es un plesiosaurio, pero con cuello corto. Y también, fíjense el tamaño de la boca y de los dientes. Bueno, y con estas bocas tan grandes y estos dientes tan grandes, ¿ustedes qué se imaginan que comerían? No sé, otros reptiles. Sí, otros reptiles. Estos podían comerse ejemplares de ictiosaurios más chiquitos o de plesiosaurios más chiquititos. Así que bueno, hemos hecho un poco la recorrida con todos los grupos de reptiles marinos que vivían en la cuenca neuquina hace 150 millones de años. ¿Qué te pareció, Ailén? Bueno, ¿te gustó? ¿Te gustó? Mira, la verdad es que yo te veo como un poco curiosa y como ya nos estamos quedando sola porque el museo está por cerrar, ¿qué te parece si vamos a la colección de fósiles? Así entras en una parte en donde generalmente los chicos no entran. ¿Crees que te muestre? Sí. Vamos. Bueno, Ailén, como te dije, ahora llegamos a la parte de la colección de fósiles. Acá está guardado todo el material que después van a investigar los paleontólogos y que no está expuesto adelante. Fíjate que toda esta repisa es de reptiles marinos, por la cantidad de ejemplares que se encuentran en esta zona. Acá, por ejemplo, tenemos una de las aletas de como los ictiosaurios, ¿viste? Como que vimos primero, el Capulisaurus. Bueno, esta es una de las aletas. Es el miembro transformado en una paleta. Y fíjate las falanges, las formas que tienen. ¿Viste? Acá son como más redonditas y acá son como hexagonales. Las falanges vendrían a ser estas partecitas de los dedos. Y ellos tienen que empezar a transformarlas para poder generar toda la forma de la aleta. Pero entonces, ¿son dedos o son aletas? En realidad son aletas que tienen dedos, pero está todo modificado para justamente formar una paleta para poder nadar. Serían como dedos pegados, como en forma de aleta. Sí, como dedos que se pegan y forman una aleta. Pero además, fíjate que toda en esta estantería, como te decía, íbamos a ver otros ejemplares. Bueno, y allá, fíjate que tenemos más ejemplares de cocodrilos. Vení, vamos a ver. Mira, acá tenés dos cráneos. Uno que está medio aplastado y el otro que está en 3 dimensiones, que los puedes ver tranquilamente. Esto es un Cricosaurus. Mirá los dientes. ¿Se ven? Bárbaro. Y esto es parte de lo que hacen los técnicos. A veces todo esto está relleno de sedimento y los técnicos lo que hacen es sacar el sedimento, que vendría a ser la tierra, para que se luzca bien todo el fósil. Y después nosotros los podamos estudiar. A mí me quedó una duda. Si los reptiles marinos y los dinosaurios vivieron en la misma época,
Pero los reptiles marinos no son dinosaurios. Claro, No- exacto. Los dinosaurios eran un grupo determinado de reptiles que vivían en la tierra. Y en los mares vivía otro grupo de reptiles y que eran reptiles marinos. Pero no son dinosaurios. Entonces, vos solamente te dedicás a estudiar a los reptiles marinos. Exacto. Yo estudio los reptiles marinos, pero dentro de los reptiles marinos me dedico a una rama que se llama paleohistología. Y que básicamente lo que hacemos es cortar los huesos y mirarlos bajo el microscopio. Lo que miramos es el tejido óseo. Entonces, a partir de lo que yo observo en el tejido óseo, trato de hacer inferencias de tipo paleoecológica, es decir, cómo vivían, si eran juveniles, si eran adultos, si podían vivir cerca de la costa o vivían en el mar profundo, si estaban enfermos, como por ejemplo presentar alguna enfermedad o alguna patología ósea de las que hoy también existen, y me baso en el tejido para poder estudiar estos reptiles. Esa es mi especialidad. ¿Por qué quisiste estudiar todo esto? Mira, esto siempre me gustó. Desde chiquitita mi papá me llevaba al campo, a las bardas, y me la pasaba juntando piedras. Me encantaba. Y cuando fui un poco más grande, como todos los chicos, pasé por una etapa en la cual me hubiese gustado ser veterinaria. Entonces juntaba todos los perros de la calle y me los llevaba a mi casa. Y mi mamá me ayudaba a cuidarlos. Pero después me di cuenta de que si le pasaba algo a algún perro, yo iba a sufrir mucho. Entonces decidí estudiar paleontología porque, total, todos los grupos están fosilizados y no le puedo hacer ningún daño. Así que me fui a estudiar a La Plata y nada, me encantó, me fascinó. Si hoy tuviese que volver a elegir, elegiría exactamente lo mismo, volvería a estudiar paleontología y me gusta mucho mi trabajo. Además puedes salir, viajar, vas al campo, te despejas un poco de lo que es la ciudad y eso es lo que más me gusta de la paleontología. Qué lindo. Y sobre todo también el tratar de descifrar cosas del pasado que no tienen testigos hoy en día. Entonces, si yo estudiase por ahí, qué sé yo, algún organismo como una tortuga, a lo mejor, bueno, puedo observar las tortugas actuales y compararlas con las fósiles. La mayoría de estos grupos están extintos, no existen más y no tienen ningún representante. Entonces es como un desafío doble, tratar de entender qué fue lo que pasó en el pasado con estos grupos. Y eso me fascina, es como descifrar acertijos. Bueno, y les muestro algo por último que es fascinante. Esto es una piedra que estaba en la vereda del museo. La paleontología a veces también es una cuestión de suerte, no es que nosotros siempre encontramos todo. Muchas veces la gente lo encuentra, nos avisa y nosotros vamos al campo a buscarlo. Y otras veces puede estar al alcance de cualquiera. Por ejemplo, esto es una de las piedras que estaba en la vereda del museo. Y prestando un poco de atención, se dieron cuenta que tenía el molde de un hueso largo de un pterodáctilo. ¿Sabés lo que son los pterodáctilos? Reptiles voladores. Vimos dinosaurios, vimos reptiles marinos y faltaba otro grupo de reptiles, los reptiles voladores. Y acá tenés algunos también ejemplares de pterosaurios que fueron encontrados en el campo. Pero bueno, esto fue una cuestión de prestar atención. Vas Y a empezar a caminar mirando al piso. a veces en las paredes de las casas, en los revestimientos, si ustedes prestan atención y dependiendo de qué piedra esté cubriendo la pared, se van a dar cuenta que algunas pueden tener amonites o distintos fósiles. Así que los fósiles están por todos lados.